Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy, la Biblia sencilla. Estamos leyendo el libro de los Hechos y comenzaremos con el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ya vimos en el capítulo 1 que habían vuelto a Jerusalén después de las indicaciones de su maestro, de Jesús, y que habían permanecido allí en un aposento esperando la promesa. El detalle es cómo esperaban la promesa. Ellos esperaban la promesa orando, juntos. ¿Cómo esperamos las promesas nosotros? Porque hemos dicho que el libro de los Hechos es un modelo para nosotros, un modelo de vida. Orando, buscándolas, pidiéndole a Dios que derrame esas promesas sobre nuestra vida. Y esto que ellos vivieron este día fue una confirmación de la promesa de Jesús dada en Hechos 1:8. Vamos a recordarlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis poder y seréis mis testigos. Cuando hablamos a otras personas acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca de las buenas noticias, normalmente nos preparamos, estudiamos la Biblia, estudiamos cursos, aprendemos de otros que lo hacen mejor que nosotros. Cualquiera de esos temas está muy bien, pero no es lo que dijo Cristo. Lo que dijo Cristo es: recibiréis poder y seréis mis testigos. Sin ese poder ser su testigo se nos complica mucho, porque entramos en la argumentación humana y ese no es el propósito de estas buenas noticias. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser buenos testigos. Un testigo cuenta lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado en su propia persona o alrededor de él y nada más. Solo cuenta de lo que es testigo, del poder de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice en Juan 16, del 7 al 11, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y vosotros ya no me podréis ver. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No tenemos nosotros la carga de convencer a nadie. Nosotros no somos los que convencemos a la gente de pecado, no convencemos a la gente para que crea en Jesús, sino que esa labor es exclusivamente del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos. El verso 5 dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Recordemos un detalle. En la ley se les decía a los hebreos que ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar 3 fiestas concretamente. Era obligatorio y esta era la época de una de esas fiestas, la fiesta de las cosechas. Y se habían reunido allí judíos de todas las partes del mundo. Recordemos también que entre los años 750 y 580 más o menos, entre los sirios, babilonios, asirios, habían sacado de Israel a casi todos sus habitantes y los habían deportado a diferentes lugares del mundo. Algunos volvieron, pero no todos, con lo cual había muchos judíos todavía viviendo en diferentes partes del mundo. Y ellos venían en estas tres ocasiones a celebrar esa fiesta a Jerusalén. Era obligatorio. Verso 6. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma.
Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asiria, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. No solo judíos, sino incluso prosélitos. Prosélitos eran gente que no era judío, que se había convertido al judaísmo. También les escuchaban hablar y estaban alucinando, diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que les oímos hablar en un idioma que ellos no han aprendido, un idioma que no saben? ¿Qué está pasando? Y cuando ocurre algo así, tratamos de buscar explicaciones. El otro detalle es que se había producido tal alboroto, tal jaleo, tal estruendo, que las personas se agolpaban para ver qué estaba pasando. Ya sabemos cómo somos los seres humanos. Cuando hay un ruido, vamos todos corriendo a ver qué pasa. Es lo mismo que había pasado en esta ocasión. Verso 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Normalmente podemos o tendemos a explicar todas las cosas que vemos. Lo hacemos de una manera con sentido común o lo más sencillo posible e incluso lo más humanamente posible. Entonces, si vemos a mucha gente hablando un idioma que no entienden, haciendo cosas extrañas y mucho ruido, pues decimos: están borrachos. Era una explicación sencilla y clara. No es que estuviesen aversión a esa gente, simplemente era una explicación natural. Nosotros tendemos a hacer lo mismo cada vez que hay un alboroto, un ruido y algo que no entendemos. Tratamos de darle una explicación a todo. Bien, el detalle está que cuando la gente tenía curiosidad y se estaban preguntando, hay que darles respuestas. Y Pedro les da respuestas en el verso 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana, o como dice otras versiones, la tercera hora. En realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel, en Joel 2, 28 al 32. No lo voy a buscar porque Pedro lo dice muy bien. Sigue diciendo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La promesa del Espíritu Santo no es para sentirnos bien, sino que es para tener poder y ser testigos. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, Pedro aprovechó la ocasión. Cualquiera puede hablar de Dios, pero solo los que son llenos del Espíritu Santo han recibido poder y lo pueden hacer de una forma poderosa. En aquel momento quizás no se vieron muchas señales, pero esto era una: el que estaban hablando en diferentes lenguas que no habían entendido antes. Y lo dice en Joel, un profeta que profetizó unos 400 años antes de Cristo. Vamos a seguir leyendo algunas cositas. Verso 22. Pueblo de Israel, escuchad esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él. Como bien sabéis, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
Pedro les recuerda de dónde viene todo esto. Les recuerda quién era Jesús y que lo que anunciado por el profeta, que iba a haber también milagros y señales, Jesús ya los hizo, con lo cual no era algo nuevo, no era algo que no supiesen qué estaba pasando, sino que los profetas ya habían hablado de Jesús, habían hablado del Espíritu Santo y habían hablado de todas las señales y prodigios que se estaban sucediendo. Con lo cual sí tenía una explicación, pero no la de que estuviesen borrachos. En el verso 25 dice: en efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo, mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. El apóstol Pedro está recitando el Salmo 16 del 8 al 11. Les está recordando las escrituras dichas anteriormente. Pero les recuerda que esto, 1000 años antes, profetizado por el rey David, estaba sucediendo. Que por eso Jesús resucitó, porque Dios no iba a permitir que su santo viese corrupción. Les estaba dando una explicación sencilla de lo que estaba pasando o había pasado en esos días. Hermanos, permitirme, es el verso 29, hablaros con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Pedro estaba explicando de una forma sencilla todo lo que estaba sucediendo, algo que había sido profetizado, algo que el mismo gran rey David no tuvo el privilegio de ver, pero sí habló de ello. El mismo rey David dice que está sepultado, con lo cual no hablaba de él, hablaba de uno de sus descendientes. Y dice que este Jesús, descendiente del rey David, resucitó. Luego este Jesús era más importante que el mismísimo David. Vamos a seguir leyendo. David no subió al cielo. Sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Además David, siendo David, dice, no subió al cielo. Con lo cual, ese trono, ese lugar, esa diestra, no era para el rey David. No era sino para ese enviado, ese Mesías, ese ungido, ese santo del que está hablando. Está hablando de Jesús. Verso 36. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, o Señor y ungido. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? No era un discurso demasiado elocuente, no hubo argumentos humanos para convencer a nadie, sino simplemente lectura de la Biblia, de las promesas hechas por los profetas muchos años antes y que ahora se estaban cumpliendo, recordándole las Escrituras a sus compatriotas. Y a ellos llegó un momento que el Espíritu Santo, que estaba allí también, les convenció y dijeron: ¿qué debemos hacer? Lo importante fue la respuesta de las personas al oír todo esto. Lo importante no era el discurso. Normalmente cuando oímos una predicación de una palabra decimos: qué bien ha predicado. Eso no es lo importante. Lo importante es la respuesta de los corazones. ¿Qué está haciendo Dios?
Y la respuesta en ese momento fue, ¿qué haremos? Posiblemente a lo mejor tu respuesta sea, ¿qué tengo que hacer yo? No te preocupes, Pedro responde también a eso. Dice en el verso 38, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. La pregunta de estos varones a Pedro Pedro da la respuesta, una respuesta directa. Se necesita primero arrepentimiento. El Espíritu Santo les había estado convenciendo de pecado y ellos necesitaban arrepentirse de ese pecado. Lo segundo es obedecer, ser bautizados. Y lo tercero es recibir, algo que te da el Señor por gracia, además de la salvación. Les da el Espíritu Santo. Y no solo es para algunos, no es solo para los más religiosos, no es solo para los más mayores, es para todos. Sean judíos, extranjeros, adultos o jóvenes, sean de un lugar o de otro, tengan el oficio que tengan, sean religiosos o no lo sean. El Espíritu Santo es una promesa dada para todos. Así que la respuesta de Pedro es estupenda. Como hemos dicho, el libro de los Hechos es para que sea un modelo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? La respuesta la tienes. Verso 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, salvaos de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. El Espíritu Santo estaba con Pedro. Había sido llenado. El Espíritu Santo había convencido de pecado a todas esas personas y esas personas obedecieron y fueron unidas a la iglesia. En más de 3 años de ministerio de Jesús no se había convertido tanta gente nunca. Y en un solo día, más de 3.000. Jesús ya les dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Se necesita hoy en día el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Es apremiante, es necesario. Sin Él no se puede. Verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este primer momento de la iglesia, una iglesia que, como hemos dicho, comete errores, los líderes, los apóstoles cometieron errores, pero aún así Dios estaba con ellos. Pues ellos lo hicieron desde el origen igual que aprendieron los apóstoles, a obedecer. Se mantenían las enseñanzas que Jesús les dijo a los apóstoles que predicasen, que les enseñasen. Les dijo, hablarles de lo que yo os he hablado a vosotros. Y eso fue lo que hicieron. Y estas personas se mantenían en esas enseñanzas. La gente del pueblo, aunque no fuesen creyentes, se asombraba de los prodigios y de las señales que se hacían y tenía a los cristianos en muy buena estima. Estos, los cristianos, no dejaban de reunirse, cosa que sigue siendo muy importante hoy. Por eso yo te animo también a que no dejes de reunirte. Si no estás asistiendo a una iglesia, hazlo. Es necesario, es vital. Y también participaban del pan, de la Santa Cena. Jesús les dijo, hacer esto en memoria de mí, y ellos lo hacían cada día, en grupos grandes en el templo o en grupos pequeños en las casas. El caso es que vivían con alegría en su corazón, una expresión que es necesaria también que la gente vea en nosotros. Como dije al principio, la iglesia no era perfecta, pero sigue siendo un modelo para nosotros. Y sería bueno que
que nosotros podamos aprender de todo lo que vamos a leer en el libro de los Hechos. Lo iremos viendo en los siguientes capítulos, pero si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud, por favor, contacta con nosotros. Hay diferentes formas de hacerlo. Y en la próxima semana seguiremos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.